Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos hermanos, gracias por estar nuevamente a través de esta programación radial, a través de este programa de Creciendo en la Espiritualidad, a través de este ministerio que lleva a cabo esta programación día con día, lleva estas programaciones con bendiciones, con palabras de aliento, de esperanza para ustedes, este ministerio de Unidos en Jesús y María. Por eso hoy queremos invitarle para que usted siga siendo parte de apoyo para este ministerio, que también sigue extendiendo ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza a las diversas comunidades, a los diversos lugares donde les ha permitido llegar esta estación y para toda la audiencia. Mis queridos hermanos, gracias, y de este momento también queremos clamar al Señor por usted para que se manifieste el Señor Todopoderoso en la petición que usted tenga, en lo que usted está requiriendo de parte del Señor, que la mano poderosa de Dios esté con ustedes en este momento. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das para comenzar un nuevo programa, una programación, Señor, que lleva esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza. Bendice a mis hermanos escuchas, bendice a toda la radioaudiencia, a todos aquellos que de alguna manera están sintonizando actualmente. No es casualidad que lo haya sintonizado, Señor, es tu divina providencia la que ha permitido que ellos se conecten y estén en este preciso instante siendo parte de esta programación. Padre Santo, bendícelos ahora y siempre. Amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias nuevamente. Les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias por estar usted con esta programación. Y hoy tenemos un momento bien especial para compartir un tema muy importante también para nuestra vida espiritual, y es una exhortación que hace San Pablo a los discípulos, a los servidores, a los que hemos seguido y estamos siguiendo y estamos sirviendo al Señor en una comunidad. Para usted también, que es un creyente en Jesucristo y que quiere formar parte de esta gran, digamos, obra especial de evangelización a través de su iglesia, esta iglesia que es una católica, santa y apostólica, esta iglesia en la cual Dios nos ha permitido estar extendiendo este mensaje a través de estas ondas radiales. Mis queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Reconciliados con Dios. Y para eso he tomado la palabra del Señor a través de las cartas segunda de San Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al versículo 20. Le invito a poner oído a esta palabra, o a también que usted pueda escudriñar la Escritura y también leer las palabras que están en esta carta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos,
Qué hermoso lo que nos dice la carta de San Pablo a los Corintios. Dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Bendito sea Dios. Mis queridos, por eso hoy hemos tomado este tema de reconciliados con Dios, porque es el encargo también que nos dice San Pablo. Nos ha encargado anunciarles la reconciliación. La palabra reconciliación es uno de los términos más poderosos, más descriptivos en toda la Escritura. La palabra reconciliación. Y su definición conjuntamente con la de otros términos como por ejemplo justificación, redención, perdón o adopción, describen de una manera gloriosa las riquezas de nuestra salvación en Cristo. Por eso San Pablo, al final de este pasaje de Corintios, al final de esta lectura que acabamos de proclamar, nos dice, en el nombre de Jesucristo, se los digo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Ah, ¿cómo es? ¿Acaso somos enemigos de Dios o qué? Sí, lo fuimos en un tiempo. Por más que ahora nos hemos hecho amigos, hoy nos hemos hecho amigos entrañables de Dios, sí, pero éramos enemigos declarados de Dios. Y de enemigos nos convertimos en amigos y amigas íntimos gracias a Cristo Jesús el Señor. Es decir que a través de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, al morir Jesús, derramar su sangre en la cruz del Calvario, somos convertidos en amigos y amigas íntimos de Dios. De modo que nosotros constituimos hoy en día la delicia del gusto de Dios. Dios nos ha reconciliado consigo por Cristo. Dios estaba reconciliando al mundo sin tomar en cuenta las culpas de nosotros, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Quizás nos preguntemos, ¿será posible tanta generosidad de Dios? Claro. Y toda esa bondad proviene de Dios que nos ha reconciliado por medio de Cristo, porque Cristo murió por todos. Entonces esa bondad de Dios viene por medio de su Hijo para todos y cada uno de nosotros. Hoy en día estamos viendo y estamos pasando por una crisis de convivencia. Y eso se ha manifestado en este tiempo que estamos viviendo en corazones que están llenos de odio, de resentimiento, y que esos corazones llenos de odio y de resentimiento están generando cada día más violencia, están generando cada día más confusión, y generan confusión, generan violencia dentro del grupo familiar, dentro de la sociedad. Usted podrá darse cuenta que las noticias a diario o las noticias que estamos viendo a través de los diferentes medios de comunicación social o de las plataformas virtuales o las plataformas o las redes sociales, se está escuchando desde distintos enfoques que es necesario un proceso de perdón, un proceso de reconciliación para llegar a la paz. Hay tanta violencia que se ha generado. Vemos violencia en el nivel político. Tenemos gente en angustia, en tribulación, por la situación de violencia o racismo
o personas que no quieren o no pueden ver la gente hispana trabajando en algunos lugares como Florida, como el estado de Florida, donde hemos visto esa gente yéndose del estado y teniendo situaciones difíciles también para vivir, porque los han quitado de un espacio donde estaban acomodados y estaban acomodándose o estaban siendo parte fundamental en la economía de ese estado. Sin embargo, los vemos ahora trasladándose a otros estados vecinos, pero todo generado por corazones llenos de odio, llenos de resentimiento y llenos también de prejuicios contra el grupo familiar o contra las personas, digamos, entre comillas, hispanas. En general, cuando decimos hispano, estamos hablando de diferentes nacionalidades. Entonces ha habido en este tiempo más violencia, más confusión dentro de la sociedad. Por eso es importante y hemos visto cómo se está levantando ese movimiento, esas voces que piden que haya un proceso de perdón, de reconciliación para llegar a la paz. Algunas personas, después de que esto ha sucedido en el estado de Florida, han puesto datos dentro de las redes sociales donde dicen, no, esto era una broma, era solamente para meter miedo. Pero este es un proceso de violencia. Es un proceso que ha venido de violencia, generándose poco a poco dentro de la sociedad. Entonces es necesario empezar también un proceso de perdón, un proceso de reconciliación para llegar a la paz. Sin embargo, mis queridos y amados hermanos, uno no puede llegar a esa paz tan querida por todos, porque en la humanidad el uso de la fuerza y la violencia para resolver sus conflictos es lo que se ha manifestado. Pero la gente en el fondo está deseando vivir en paz. Entonces, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de pedir y de abrir un proceso de perdón y reconciliación, al hablar de perdón y reconciliación, se está tocando un aspecto central de la fe cristiana. Muchas situaciones personales, familiares, sociales, etcétera, que se viven en conflicto, hacen necesario un proceso de perdón, un proceso de reconciliación. Pero este proceso de perdón y de reconciliación no se concreta quitando a Dios del centro de la vida. Porque la sociedad quisiera entrar en un proceso de perdón y reconciliación no tomando en cuenta a Dios, y eso no se puede. Porque cuando hablamos de perdón y reconciliación, se toca un aspecto central de nuestra fe cristiana, de tal manera que la virtud de la fe es definitiva cuando se quiere hablar de perdón y de reconciliación. Y por eso es que a las comunidades cristianas, a las comunidades de oración, a los grupos de oración, a los grupos de apostolado seglar en las parroquias, hay que pedirles como primera obra en el trabajo de la reconciliación que se encuentren para rezar, que logren encontrarse de verdad para orar. ¿Por qué? Porque la oración es el clamor de quien no se resigna a vivir en el odio, a no vivir en el resentimiento, la violencia y la guerra. Cuando oramos, cuando rezamos juntos, cuando dirigimos nuestra oración a Dios juntos, estamos clamando y estamos diciendo, yo no me quiero resignar a vivir en el odio. No, yo no me resigno a vivir en el odio. Yo no me resigno a vivir en resentimiento. No, yo no me resigno a vivir en violencia o a la guerra. No, yo voy a orar, voy a clamar porque confío, creo en el poder, en la misericordia de Dios, que va a sacarnos adelante y va a darnos esa paz que tanto necesitamos en el corazón. El perdón y la reconciliación son virtudes cristianas que brotan de un corazón también que está en gracia de Dios.
y nos permite también ver la dimensión del don de Dios en nuestras vidas. El perdón y la reconciliación. Estas virtudes nacen con Dios. Nacen estas virtudes de esta reconciliación que tenemos con Dios. Cuando usted se reconcilia con Dios, entonces estas virtudes del perdón, de la reconciliación, brotan, nacen en su corazón mediante el perdón de los pecados que nosotros recibimos cuando nos arrepentimos, cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, a implorar la misericordia que viene del Padre y que mediante el perdón nos deja reconciliados con Él. Entonces, mediante esa reconciliación con Dios, nacen estas virtudes en nuestros corazones. El perdonar y el reconciliarnos. Por eso es importante, para llegar al perdón y a la reconciliación verdadera, es necesario estar en gracia de Dios, perdonados y reconciliados. Por eso San Pablo llega a decir, reconcíliense con Dios. Sí, porque primero he de estar en gracia de Dios para poder tener esa virtud de perdonar y de reconciliarme. Estar en gracia de Dios, perdonado y reconciliado, son características fundamentales de nuestra fe cristiana. Por eso no podemos quitar a Dios. Si queremos buscar un proceso de perdón y de reconciliación en tal o cual problema que ha surgido en su familia o en su trabajo o en su comunidad o con usted mismo, es necesario estar en gracia de Dios, perdonado y reconciliado con Dios, y entonces esas virtudes serán efectivas y activas en su vida para poder expresar perdón y reconciliación con los demás. Y no puede usted apartarse de Dios para creer y decir, yo lo puedo hacer sin Dios. Sin Dios usted no puede hacer nada, yo no puedo hacer nada. Sin mí, dijo el Señor, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. El perdón y la reconciliación son gracias de Dios. Y por eso no son fruto de un mero esfuerzo humano. O sea, son gracias de Dios. El perdón, la reconciliación son gracias de Dios. Por lo tanto, no puedo decir, no, yo voy a hacer un esfuerzo. No, no son fruto de un mero esfuerzo humano. Es cierto, es importante que tenga buena voluntad para hacerlo, pero por sí mismo usted no llegaría al perdón y la reconciliación. Por eso decimos que no son fruto de un mero esfuerzo humano, sino que son dones gratuitos de Dios. Son gracias de Dios a los que el creyente se abre con la disposición de recibirlos, haciéndose el cristiano testigo de la misericordia del Padre y convirtiéndose en instrumento de esa misericordia de Dios Padre frente a los demás. Mis amados hermanos, un corazón en paz con Dios, un corazón que esté en gracia de Dios, es capaz, sí, es capaz de transmitir este don a los demás mediante el perdón. Un corazón en paz con Dios, que esté en gracia de Dios, es capaz de transmitir esa paz a los demás mediante el perdón, mediante la reconciliación y en esa vivencia de las relaciones con los demás. Y podríamos decir algo bien importante en esta hora. No hay reconciliación y paz sin perdón. Para poder tener reconciliación, para poder tener paz en el alma, paz en el corazón, yo necesito perdonar. Porque si no perdono, no hay reconciliación ni tampoco voy a tener paz en mi corazón. No hay reconciliación y paz sin perdón. Mis amados hermanos, cuántas situaciones la gente ha llevado en el corazón por años
por meses, por días. ¿Cuánto resentimiento ha hecho tan difícil la convivencia con los demás? Hay personas que inclusive la persona que le hizo daño o que le ofendió ya no está ni viva. O sea, ya esa persona ya ni no está en este mundo, ya fue, digamos, ya fue sometida a juicio de parte de Dios, ya la llamó el Señor a su presencia. Pero hay personas que esa persona, aunque ya no esté, el único lugar donde sigue vivo el problema es en el corazón de esa persona que no ha perdonado. Y a veces también tenemos un resentimiento y ese resentimiento nos va carcomiendo el alma y nos va llevando a una situación tan desesperante que, que estamos a punto de perder inclusive hasta la vida por una situación grave de rencor, de resentimiento en el alma. Porque eso nos lleva a enfermarnos también, a enfermarnos muchas veces del corazón, del estómago, etcétera. ¿Cuántas enfermedades físicas puede atraer la falta de perdón en una persona? Y es más, a veces yo me he preguntado quién sufre más, el que odia o el que odia o la persona que estuvo dando ese problema. Yo le aseguro que la persona que dio un problema, que le hizo un problema a usted, está feliz de la vida comiendo tranquilamente un buen filete, qué sé más. Y la persona que está odiando se va muriendo en vida, ni ganas de comer, va cayendo en un proceso de desequilibrio total de sus facultades mentales y también de sus facultades físicas por no tener la fuerza de decir yo perdono. Por eso decía, no hay reconciliación y paz sin perdón. Y todo tiene su origen en Dios Padre. Todo tiene su origen en Dios Padre que envió a su Hijo Jesucristo para que nos reconciliara con Él. Y así lo hizo el Señor. Así lo hizo desde la cruz, cuando nos otorgó su perdón y nos dejó el mandato de perdonar a los hermanos. El origen del perdón es esa experiencia que Jesús tiene de lo que es la misericordia infinita del Padre. Y por eso desde la cruz, Él lanza esa petición de perdón para toda la humanidad pecadora, para toda la humanidad necesitada de reconciliación. Cuando Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahí en San Lucas capítulo 23, verso 34. Entonces, para nosotros los creyentes, para usted que cree en Cristo, para usted que escucha en este momento, quiero decirle que todos aquellos que creemos en Jesucristo, para todos los creyentes, la reconciliación con Dios es condición básica y necesaria para la reconciliación humana. Hemos de estar reconciliados con Dios si queremos vivir reconciliados entre los seres humanos. Y así lo decimos cuando estamos en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mire, perdona nuestras ofensas. Fácil es expresarle a Dios eso. Pero la segunda parte de esta súplica es como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como cristianos, nosotros creemos que el agente principal del perdón y de la reconciliación es Dios. Si Dios está en el centro de tu vida, si has entregado tu corazón a Dios, si estás en gracia de Dios, Dios es el agente principal del perdón y de la reconciliación dentro de ti. Por eso orar por el perdón y la reconciliación es mostrar que estamos convencidos que esto no es una lucha humana, sino que es un don de Dios. Por eso, si usted no ha podido perdonar, si usted no ha podido tener paz ni reconciliación en su corazón,
yo le invitaría a que doble rodillas y clame al Dios de la vida, al Dios amor, al Dios misericordia, que le pida que ore por el perdón, ore por la reconciliación. Y eso va a estar mostrando que usted está convencido que esta lucha no es humana. El llegar a la reconciliación y al perdón por esfuerzo humano no lo puedo. Esto es un don divino, es un don de Dios. Claro que esto no declina tampoco nuestra dedicación activa por vivir perdonados y reconciliados, sino que nos dispone abriendo el corazón a esta gracia de Dios. Por eso es importantísima la oración. ¿Por qué? Porque la oración estimula nuestra actividad, nuestra creatividad en trabajar por un mundo, por una familia perdonada, por una familia reconciliada. Y siempre en el mundo, los grandes, digamos, artífices y trabajadores de la paz han sido personas de oración ferviente al Señor. Ahí tenemos a San Juan Pablo II, hombre de oración ferviente al Señor. Fue un artesano, un artífice, un trabajador de la paz. Por eso hay una alabanza que dice: dichoso el hombre que trabaja por la paz, será llamado hijo de Dios. Claro, siempre van a haber grandes personas trabajadoras de la paz, pero esas personas tienen una característica: han sido personas de oración ferviente al Señor. Han pedido constantemente el perdón. Han pedido constantemente la reconciliación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a la verdadera paz. Con Dios al centro de nuestra vida, con Dios al centro de nuestra vida, al centro de su vida y viviendo en su gracia y viviendo en oración ferviente, que es un instrumento fundamental en este proceso del perdón y la reconciliación, podemos entonces entrar en lo que le llamamos el diálogo de la paz. Un diálogo que en tiempos de violencia y dificultad se hace tan efectivo cuando Dios está al centro de nuestra vida. Porque podemos llegar a través de un diálogo constructivo, resolver conflictos familiares, conflictos con los vecinos, conflictos sociales o conflictos políticos, como lo que sucede en algunos estados de esta Unión Americana. Pero claro que a través de la oración, a través de la presencia de Dios en el centro de nuestra vida, podemos entablar diálogos constructivos por la paz. Yo sé que en el pasado el diálogo ha evitado muchos enfrentamientos violentos a lo largo de la historia, en todos los sectores sociales. Por eso dialogar implica escuchar de verdad las razones del adversario y estar dispuestos a modificar nuestra posición. Por eso qué importante es el diálogo también en los conflictos familiares, en los conflictos de matrimonio. Qué importante es el diálogo para poder escuchar las verdades del otro y también el otro escuchar mis verdades y estar dispuestos a darle una modificación a nuestras posiciones. Los matrimonios que se destruyen, las familias que se destruyen, es porque nunca fueron capaces de escucharse en sus verdades y en las razones de cada uno de ellos. No tuvieron también la flexibilidad para modificar sus posiciones. Sin embargo, con la gracia de Dios en el corazón, ese diálogo lleva al perdón, lleva a la reconciliación. Ese diálogo llevará a ese perdón y reconciliación y vamos a encontrarnos con esa gracia de Dios para buscar el perdón y la reconciliación, no como un beneficio egoísta para sí mismo, sino para bien de todos, para bien de la familia, para bien de la sociedad, para bien de su comunidad. Y la paz que nos trae el Señor, la paz que nos trae el Señor, no como la que da el mundo, sino Dios,
también implica el que nosotros busquemos continuamente el bien del otro. Por eso, qué importante es un diálogo donde buscamos no mi propio beneficio, sino quiero el beneficio también del otro. Al escucharle, al escuchar sus verdades y el escuchar mis verdades y ponernos de acuerdo en modificar nuestra postura, estamos buscando también que la otra persona esté bien, como también yo estaría bien. Entonces, hemos de buscar, este es un aprendizaje que se hace desde la fe, dejándonos educar en primer lugar por Dios, que quiere que seamos sus hijos, y entre nosotros que seamos verdaderos hermanos. Dentro de los documentos de la iglesia hay un documento que se titula Aparecida. Es un documento de los obispos latinoamericanos y dice algo de esta verdad en cuanto a lo que es el perdón y la reconciliación. Y nos dice de esta manera: es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación e integración. La comunión alcanzada en la sangre reconciliadora de Cristo nos da fuerza para ser constructores de puentes, anunciadores de verdad, bálsamo para las heridas. La reconciliación está en el corazón de la vida cristiana. Es iniciativa propia de Dios en busca de nuestra amistad que comporta consigo la necesaria reconciliación con el hermano. Se trata de una reconciliación que necesitamos en los diversos ámbitos, en todos y entre todos los países. Esta reconciliación fraterna presupone la reconciliación con Dios, fuente única de gracia y de perdón, que alcanza su expresión y realización en el sacramento de la penitencia que Dios nos regala a través de la iglesia. Esto está en el documento de Aparecida, en el numeral 535. Es decir, que nos está diciendo que a través del sacramento de la penitencia, Dios nos llega a dar esa gracia y ese perdón, y que se alcanza su expresión y realización, dice, a través de este sacramento. Es que cuando vamos al sacramento, cuando nos encontramos reconciliándonos con Dios, y después de haber sido reconciliados con Dios, con esa gracia de Dios, entonces nacen esas virtudes de perdonar y de reconciliarnos con los demás. Y Dios no desea que nosotros dejemos las cosas a media. Ese es un punto bien importante. Jesús dijo en la palabra: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Y nosotros debemos seguir su ejemplo, el ejemplo del Señor para nosotros, siendo compasivos, siendo misericordiosos, como lo dice la Escritura, que el Señor es compasivo, es misericordioso, es lento para la ira y lleno de amor inagotable, como lo expresa el salmista en el Salmo 103, verso 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira, es decir, que no se enoja, es lento para enojarse, pero es lleno de amor inagotable. Así debería de ser nuestro corazón. Deberíamos de ser compasivos, debo de ser misericordioso y lento para la ira. Y más que
que la ira en nuestro corazón debería de estar nuestro corazón lleno de amor inagotable, como lo dice Romanos 5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Y si hay un corazón lleno de ese amor, no hay espacio para la ira, no hay espacio para el resentimiento, para el rencor. Pero debemos obedecerle al Señor cuando nos pida reconciliar nuestras relaciones, así como Jesús reconcilió nuestra relación con Dios. Después de todo, dice 2 Corintios, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Como si Dios los exhortara, dice San Pablo, a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Y Dios está en mi prójimo, Dios está en mi hermano. Podríamos decir, no, yo ya me reconcilié con Dios porque ya me confesé, ya fui al sacramento de la confesión, ya al sacramento de la penitencia, ya me puse a rezar yo solito. Y podemos pensar eso, pero cuando dice San Pablo, en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Dios está en mi prójimo. Dios está en esa persona que a lo mejor te cayó mal las palabras que dijo. Pero a pesar de que esa persona no es perfecta, te dañó, hizo algo dañino a tu corazón, hizo una ofensa a tu corazón, en esa persona también hemos de encontrar a Dios en nuestro prójimo. Y es posible, nadie puede decir yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, porque no puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves. Entonces hemos de perdonar, hemos de reconciliarnos con las personas para poder expresar que en verdad estamos en reconciliación con Dios. Es posible, es posible perdonar a quienes nos han ofendido sin necesariamente tener una conversación con ellos. Sí, es cierto. Sin embargo, la reconciliación ocurre únicamente cuando nos perdonamos el uno al otro en persona. Es decir, yo puedo perdonar a alguien sin que hable con esa persona. Sí, lo puedo perdonar en mi corazón. Puedo decir, lo perdono, ya no tengo problema, ya lo perdoné, pero no estoy reconciliado. Porque para que haya reconciliación, eso solamente ocurre cuando nos perdonamos el uno al otro en persona. Ahora, si la persona que te ofendió ya falleció, no se puede localizar o es desconocida, debemos simplemente confiarle a Dios la situación. Pero eso sí, voy a ponerlo en el Señor. Dios vendrá en el nombre de esa persona también para yo poder reconciliarme. Hemos de confiarle a Dios toda la situación. Y es importante que usted busque la guía de Dios cuidadosamente en cuanto a acercarse a alguien que le ha ofendido. Fíjense qué importante es esto. Antes de acercarse a la persona que le ha ofendido para buscar la reconciliación, pídele a Dios cuidadosamente. Y cuando usted le dice a alguien que le ha perdonado, no significa también que le abre la puerta para que le lastime de nuevo. Buscar la reconciliación no es necesaria si usted ha perdonado completamente, pero es necesario que las cuestiones que tiene a medias no las deje a medias. Si es importante y puede tener un encuentro con la persona que le ofendió, bendito sea Dios, pero antes de ese encuentro ponga todo en las manos del Señor y bajo la guía poderosa del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esa reconciliación que haga, puede traer y va a traer una gran bendición a su vida y a la vida de la persona que le había ofendido, así como Dios lo hizo con usted. Vea cómo Dios nos ha traído una gran alegría al darnos y al reconciliarnos en Cristo. Una sugerencia útil: ore buscando reconciliación con alguien que le ha lastimado y busque confirmación del Señor. Hable
con un amigo de confianza, un anciano de la comunidad en la fe, antes de acercarse a la persona que le ofendió. Y lleve a alguien con usted de tal forma que no salga lastimado de nuevo. Es decir, es bueno tener a alguien que nos acompañe si vamos a tener un encuentro personal con la persona que nos ofendió. Si el abuso es continuo, se necesita más precaución aún. Mis amados hermanos, clámele al Señor, órele al Señor, y Dios hará brotar en usted esa gracia de perdonar y de buscar la reconciliación. Que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de la Santísima Virgen María, y podríamos decirle también del glorioso patriarca San José, nos concedan la gracia de vivir en nuestras familias y comunidades reconciliados y en paz. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos escucharemos en un próximo programa. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.